Em, Habíamos quedado en esta parte donde estábamos describiendo esta lesión y que lo presentábamos como un mucosele fibrosado. Pero también, y aquí es necesario que pongan atención, que también habíamos considerado como válido poder nombrar el concepto de pseudofibroma irritativo o fibroma irritativo. Nosotros hablamos del pseudofibroma irritativo como una lesión nodular em, que es de consistencia firme, donde la lesión se debe principalmente por un aumento en el componente de tejido conectivo, especialmente de su parte de colágeno, y por ende eso le va a conferir un color más bien rosado y la consistencia como la hemos descrito. Nosotros básicamente describimos la consistencia blanda para hablar del tejido, valga la redundancia, blando, como un labio normal, la lengua, eso es blando. Duro, cuando hablamos de el tejido óseo, eso es, digamos, un tipo de consistencia que nosotros vemos. Pétrea, cuando hablamos de una estructura como si fuese piedra, a veces un ganglio linfático puede tener una consistencia pétrea, o una glándula salival puede tener una consistencia pétrea. Y hablamos de firme cuando esto tiene una consistencia más bien no dura, sino que ofrece cierta resistencia, que es hasta cierto grado depresible, pero con una resiliencia importante. Entonces, un buen ejemplo para entender el concepto de firme es lo que podemos reconocer en una goma de borrar, ¿ya? Entonces, la goma de borrar podríamos decir que tiene una consistencia firme. Entonces, obviamente va a haber matices, ¿ya? Algunos van a ser más firmes, otros van a ser menos firmes, pero no blando. Y eso, digamos, es algo que uno también debe considerar dentro del espectro. Y esa lesión, el pseudofibroma irritativo, tiene esa característica. Ahora bien, el pseudofibroma irritativo generalmente lo encontramos en zonas también expuestas a trauma, que generalmente va a ser el borde lateral de la lengua, el vértice de la lengua, esas zonas, borde lateral de la lengua y vértice de la lengua chocan permanentemente contra los dientes, entonces ahí podemos encontrarla. También en la cara interna de la mejilla, ese es otro sitio donde regularmente podemos verla, y de hecho es donde más aparece. Y las condiciones de trauma generalmente son la aparición de brechas cortas o diastemas muy pronunciados. En el caso de las brechas cortas, entiéndase cuando falta un diente, por ejemplo un premolar, y tenemos todos los otros dientes, el paciente eventualmente puede jugar, entre comillas, con esa zona y puede succionarse la cara. Y entonces, al succionarse la mejilla, empieza a generar una lesión reaccional que va a ocupar ese espacio. Y eso corresponde a un pseudofibroma irritativo. En el caso de, lo mismo ocurre cuando hay, por ejemplo, diastemas muy pronunciados y la gente se pasa la lengua y juega con ello y se succiona la lengua a través de ese espacio y puede generar una lesión reaccional que también va a corresponder al pseudofibroma irritativo. Nosotros cuando hablamos del pseudofibroma irritativo, por lo general tiene una base de implantación más bien pedunculada, es decir, es como que la base fuese un poquito más angosta que el diámetro mayor de la lesión, como si fuese un pedículo. Y eso es generalmente lo que vemos nosotros en un pseudofibroma irritativo. En el caso que estamos viendo acá, que sería un mucosele fibrosado, como ven, la única diferencia que tienen es que no tiene esa base pediculada. Y eso, digamos, es lo que nos permite a nosotros vincularlo más bien a una historia de un mucosele, el cual sería más coherente con la historia, ¿ya? Y además que lo que sabemos de este muchacho, de la historia de mucosele, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, es lo que nos hace considerar como un mucosele fibrosado. Pero en rigor podrían tener un aspecto muy, muy similar, con la diferencia entonces de que el pseudofibroma irritativo suele tener una base de implantación más pediculada, más angosta, pero también va a ser tan rosada como esto y tan firme como lo que estamos viendo acá también, ¿ya? Así que eso para que lo tengamos presente. Em, sí, Me quedó una duda con el término de base pediculada, si lo puede explicar un poquito más, por favor. sí. A ver, cómo te lo explico? Cuando nosotros hablamos de pediculada, estamos hablando de pedículo, de como si fuese un tallo, un pelo, ¿ya?
Entonces, si nosotros hablamos de una base de implantación pediculada, es como si esa lesión, imagínate como si fuese una uva, imagínate que la lesión fuese una uva. La lesión, si fuese una uva, sería como un nódulo, ¿cierto? Pero la forma en la cual se conecta con el tejido sano es a través de un tallo. Ese tallo sería un pedículo. La base de implantación sería pediculada. Más adelante van a salir ejemplos, pero lo que estamos viendo acá es una base de implantación amplia. Entonces, esto no está pediculado. El término que uno ocupa aquí para describirlo es una base de implantación amplia o base de implantación sésil, con S ambas letras, sésil. Y eso, sésil, se refiere a esto de que una base de implantación es amplia. Déjame ver si tengo aquí, más adelante va a aparecer uno, así que vamos a mostrar ligerito esto. Por ejemplo, estos son dos lesiones que parecen una uva, son dos lesiones nodulares, pero esto tenía una base de implantación pediculada, ¿ya? Había como un tallito. Esta es otra lesión nodular, pero mira cómo se une. Tiene como un tallo conectado. Entonces, este tallo es más angosto que el diámetro mayor de la lesión. ¿Te fijas? Entonces, al tener un diámetro menor, uno dice entonces que esta es una base de implantación pediculada. Si te fijas, la sonda curva se metió por debajo del nódulo para llegar a ese tallo y reconocer cómo era la naturaleza de esa base de implantación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ahora mucho mejor, profe. Ya. Gracias. Entonces, eso para describir el concepto de la base de implantación que estábamos describiendo y observando. Estamos hablando de esto, ¿cierto? Entonces, si hacemos una síntesis, hoy día hemos hablado del impétigo, hablamos también de la sobreinfección del herpes, también, ¿cierto? Por estáfilo. Hablamos también de la úlcera traumática. Nos hemos referido también al mucosele fibrosado y al pseudofibroma irritativo. Eh, y siempre desde un punto de vista clínico, ¿ya? Entonces eso también para nosotros es bien relevante. Cuando esta lista se empieza a agrandar, empiezan a emerger ciertos comentarios como si quisiéramos que ustedes se transformen en patólogos. Bueno, todos los que hacemos salud o nos dedicamos a la salud tenemos que tener una vocación por la patología. Pero solamente para aclarar, al patólogo lo que debe saber es la histología, la histopatología de ello. Eso es lo que marca la diferencia. El histopatólogo, como especialista, se encarga de ver todas estas lesiones que hemos descrito desde un punto de vista microscópico. Entonces la competencia del especialista está en reconocer microscópicamente las lesiones que han extirpado. Pero quien debe hacer el reconocimiento clínico debe ser todo profesional de la salud, todo profesional odontólogo. Y estas lesiones son eh, relativamente frecuentes de observar. ¿Ya? Así que para que tengamos claridad también en cuanto al alcance de lo que estamos viendo. Todo lo que hemos hablado tiene un énfasis desde la clínica, desde el poder reconocer, desde poder hacer una buena semiología y poder entregar una explicación saludable a nuestro paciente, que es quien necesita de la orientación correcta, ¿ya? Así que para que tengamos claridad de ello. Acá vemos otra lesión que, como vemos, son pequeños nódulos de aspecto como de lenteja y que podemos reconocer, o más bien van a tener que creerme, que tiene una base de implantación pediculada, y esto lo podemos ver por las características de la sombra, ¿ya? Pero si uno dedicase a examinarlo, va a ver que hay una base de implantación más angosta. Y lo que estamos viendo son lesiones asociadas a virus papiloma, ¿ya? El papiloma en sí puede tener varias formas en las cuales puede manifestarse. El papiloma puede tener una forma de verrucosa que mm, en la próxima sesión se la voy a describir mejor, que da impresión que, quédense con la idea, que superficie vegetante, que es el término que se dice, como si fuese una alga, ¿ah? Una coliflor quizás. Y esa situación es lo que uno describe como una superficie verrucosa. Pero la segunda forma en la cual puede presentarse una infección por virus papiloma es a través de una papila. Y esto es lo que estamos viendo acá.
Entonces estamos viendo acá múltiples papilas. Se fijan, algunas parecen más papilas que otras tienen una superficie más verrucosa. Y esta es otra forma en la cual uno puede llegar a observar una infección por virus papiloma humano. En general, los tipos de virus papilomas que pueden expresarse en la boca es un grupo y una familia muy amplia, muy amplia. Estas lesiones se caracterizan por ser lesiones asintomáticas. El paciente no siente molestia, no acusa sintomatología en torno a ella. El libro de la OMS los clasifica como tumores de epitelio. Y de hecho, son tumores epiteliales inducidos por la infección del virus y que son tumores benignos. Son tumores benignos. De hecho, podemos reconocer desde la clínica misma lesiones bien definidas, simétricas, redondeadas, color homogéneo, mucosa intacta, todas las características típicas de un tumor benigno, pero que están localizadas en el epitelio probablemente tal. ¿Ya? Estas lesiones, junto con ser asintomáticas, estoy hablando en general de las lesiones asociadas a virus papiloma, pueden tener estas características de presentación como una superficie vegetante, que más adelante lo vamos a explicar, o papilomatosa como lo estamos viendo acá, como si fuese una gran lenteja. ¿Ya? Y eso es aspecto que nosotros podemos reconocer. En términos también generales de lo que es la infección por virus papiloma, podemos tener lesiones únicas, lesiones múltiples, como lo que estamos viendo acá, y también lesiones bastante grandes, ¿ya? Entonces, y esas lesiones grandes reciben el nombre de condiloma, cuando hablamos de una lesión única, pero que supera el centímetro, incluso podemos decir que puede referirse a un condiloma. Entonces nosotros vamos a estar escuchando de manera indistinta que hay una verruga oral, un papiloma oral o un condiloma. Y en estas tres condiciones nosotros estamos hablando de infecciones asociadas a virus papiloma. Hay una cuarta condición que se llama hiperplasia epitelial focal, que se caracteriza por tener múltiples lesiones de aspecto papilomatosa y que también están asociadas a infecciones por virus papiloma. ¿Ya? Estas pueden localizarse en cualquier sitio de la boca. ¿Ya? En este Doctor, caso, disculpe, sí, ¿cómo se denomina la condición? hiperplasia epitelial focal. Y esta hiperplasia epitelial focal puede desarrollarse en cualquier sitio de la boca. Nosotros aquí lo estamos viendo en la cara interna del labio, nosotros lo hemos visto también en la encía. También puede darse en la lengua. Y se caracteriza por toda esta aparición múltiple de lesiones. Entonces, como ven, hemos descrito 4 formas en las cuales las infecciones por virus papilomas podemos verlas, como verruga, como papiloma, como condiloma, o como hiperplasia epitelial focal. Antiguamente, y no hasta hace muchos años, se solía ser bastante estricto y riguroso en la aplicación de estos términos. Este es un papiloma, no es una verruga, no es un condiloma. Este es un condiloma, no es una verruga, y así estaba la discusión. Y después, cuando aparecen las técnicas de biología molecular, se pudo reconocer que muchas de estas lesiones compartían los mismos gérmenes etiológicos. Es decir, un tipo de virus papiloma podía producir tanto lesiones papilomatosas como verrucosas, como condiloma y enfermedades de Hecke. Entonces, eso era algo que empezó a reconocer. Y hay ciertos grupos que se asocian más a un tipo de lesión que otra. Como hay una heterogeneidad en cuanto a lo que implica la comprensión del virus papiloma, en lo personal prefiero y sugiero que lo hablemos como lesiones asociadas a virus papiloma, ¿ya? Más que comprometerse con un concepto, que es papiloma, condiloma o hiperplasia epitelial focal, hablar de lesiones asociadas a infecciones por virus papiloma humano. Yo creo que eso es un concepto más genérico, permite este grupo de lesiones puede canalizarlo, los puede aceptar dentro de esta forma de nombrarla y nos compromete a todos con la misma actitud, porque dicho de otra forma, son tumores de epitelio asociados a una infección por un virus papiloma que ya se ha instalado. Entonces, si lo vemos así, esto es una infección igual,
hubo contacto de lesión de la piel o de la mucosa con una lesión de otra parte, y esto implicó en algún momento una inoculación, ¿ya? Entonces hay un proceso infeccioso en desarrollo que termina manifestándose con la aparición de tumores epiteliales, ¿ya? Eso para que nosotros lo tengamos claro, ¿ya? Entonces va a compartir un poco lo que sería un comportamiento viral, pero con la particularidad que este virus es oncogénico. Este es un virus que genera tumores. Por eso el comportamiento viral es como, entre comillas, nomás. No es como el herpes, no es como la herpangina, no es como otros virus, como la mayoría de los virus, incluso hasta como el SARS-CoV-2. No, no es así. Sino que es un virus oncogénico, por eso tiene un tratamiento distinto al momento de interpretarlo, porque en un momento parte como una infección, pero después se instala como un tumor. Pero sigue siendo una infección, porque igual lo puedes contagiar, igual puedes diseminarlo. Y eso es algo que uno debe tener claridad en cuanto a esta dualidad de comportamientos biológicos que presenta en lo particular este tipo de casos que son las lesiones asociadas a virus papiloma. Cuando nosotros vemos este tipo de condiciones, cuando vemos múltiples lesiones, lo correcto es decir una hiperplasia epitelial focal, es lo correcto. Pero si decimos lesiones asociadas a virus papiloma, también va a estar correcto. Si nosotros vemos una lesión verrucosa grande que supera el centímetro, nosotros tenemos pacientes con condilomas que han sido de 3 centímetros de diámetro, y está bien que le digamos condiloma, pero que digamos lesión asociada a virus papiloma también es correcto, ¿ya? Entonces ahora la herencia de esos conceptos está más que nada en función de su presentación clínica, más que en el dominio exclusivo de cierto tipo de cuadro patológico por sobre otro. No, son todas lesiones asociadas a virus papiloma, y por ende tenemos que verlo así. ¿Se pueden contagiar? Se pueden contagiar. ¿Pueden autoinocularse en otro sitio anatómico? Se pueden autoinocular en otro sitio anatómico. ¿Qué tratamiento se hace para esto? Generalmente es quirúrgico. Generalmente se extirpan estas lesiones, pero eso no evita que eventualmente pueden volver a aparecer, ¿ya? Pero esto se puede extirpar, ¿ya? También a veces hay tratamientos farmacológicos con los cuales se suelen apoyar, y hay fármacos bien específicos que se utilizan, que lo que usan principalmente son inmunomoduladores que buscan potenciar la respuesta de linfocitos T para que vayan a hacer el trabajo inmunológico para eliminar estas lesiones, ¿ya? Entonces, eso es básicamente lo que existe. Otros son quemar la lesión, cauterizarlas, congelarlas, inducir una muerte celular de ellos para terminar después, para que la mucosa después termine por cicatrizar, ¿ya? Entonces, esto para que lo tengan presente. Generalmente, este tipo de lesiones, no sé por qué pasó, pero el año 2019 me tocó mucho diagnosticarlas. Muchas veces la lesión es única, viéndolo en la lengua, en la encía, en el paladar, en la papila dentaria, o sea, en cualquier sitio pueden desarrollarse, y es mucosa queratinizada y mucosa no queratinizada. Y así que debemos tener presente de que esto puede ser en cualquier sitio anatómico. Y lo que sucedió el año pasado es que la mayoría eran jóvenes de 20 años, 20 y tantos años, o sea, la edad en la que ustedes están. Así que para que lo tengan presente y puedan tomar todas las medidas de cuidado, protección, diagnóstico que corresponde, ¿ya? ¿Ok? Ok. Deberían de ser. ¿Esa es una consulta? Sí. ¿Podría repetir las 4 formas en cómo se manifiesta el virus? La expresión clínica va a ser a través de verrugas, que va a tener esta superficie vegetante que, como les dije, más adelante la vamos a describir. En papilas o papilomatosas, entonces uno dice verruga, verruga intraoral o papiloma oral, son las formas que uno ocupa. La forma papilomatosa es cuando parece una gran papila o bien una lenteja, ¿cierto? Yo creo que también es una forma como poder describirla. La tercera que describí fue la de condiloma, que es una lesión más bien grande, bastante voluminosa. Y la cuarta, la de la hiperplasia epitelial focal. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Bien, pues Profe, entonces, sí, dime. entonces,
¿Cómo se diferenciaría la papila con la hiperplasia epitelial focal? Porque se hablan como dos diferentes. Sí, correcto. Son dos entidades distintas. La hiperplasia epitelial focal siempre es múltiple, ¿ya? Siempre es múltiple y compromete extensas zonas anatómicas. ¿Ah? Un aspecto que también, bueno, es un poco para diferenciarlo de manera directa, pero después vamos a encontrar confusión, porque esto le va a pasar que cuando estén revisando la literatura y describen la verruga vulgar o el papiloma, va a decir la literatura que es lesión única o múltiple, ¿ya? Eso es así. Pero cuando es múltiple está confinada a un pequeño sitio anatómico, ¿ya? Eso para que lo tengan presente también. La hiperplasia epitelial focal suele ubicar zona más extensa, ¿ya? Pero como a veces podemos quedar en la discusión si es una verruga múltiple o una hiperplasia epitelial focal, el techo que ampara todo esto es cuando decimos lesiones asociadas a virus papiloma, y el manejo es exactamente el mismo, ¿ya? Un aspecto también que señalar respecto a la hiperplasia epitelial focal es que en América hay sitios endémicos, ¿ya? Cuando hablamos de sitios endémicos nos estamos refiriendo a que hay sitios geográficos donde toda una comunidad presenta este tipo de lesiones. Eso no es para nada una virtud ni para nada una gracia. Entonces, en América Central, en la zona del área colombiana y venezolana, eh, no sé si en ambos países o en una de esas zonas, hay comunidades donde toda la población, que son poblaciones pequeñas, ¿sí? Donde todos o casi todos tienen hiperplasia epitelial focal. Entonces ahí se describe que hay una condición endémica. Entonces una persona tiene lesión en el labio, otra persona tiene en la lengua, otro tiene en la cara interna de la mejilla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces suele haber una condición endémica en torno a ella, ¿ya? Es para que lo pongan ahí como nota al margen. Y esto a propósito también de que ahora también somos dentistas de gente que tiene su origen en las áreas selváticas colombianas y venezolanas, así que debemos tenerlo presente también. Y otra nota al margen es que la hiperplasia epitelial focal también recibe un nombre, el nombre de un epónimo, que es enfermedad de Heck. Heck, que se escribe H-E-C-K, enfermedad de Heck. Entonces también lo van a encontrar en la literatura de esa forma. Entonces, hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Heck, ¿ya? Así que eso para que lo incorporen dentro de su base de datos, en su disco duro. ¿Bien? Vamos, en los minutos que nos quedan, los próximos 15, 10 minutos, vamos a hablar de lesiones que aparecen también a nivel de la encía marginal y que debemos tener presente. Cuando nosotros examinamos este sitio anatómico, debemos automáticamente visibilizar lo que corresponde a la encía marginal, distinguir encía marginal y encía de herida, que son dos sitios anatómicos distintos. Hay enfermedades que son exclusivos de la encía marginal y enfermedades que se manifiestan en la encía de herida y no podemos confundirla. También reconocer el fondo vestíbulo y la cara interna de la mejilla. Nosotros hace un rato describimos que las úlceras traumáticas suelen salir en mucosa no queratinizada, en este caso sería fondo vestíbulo, cara interna de mejilla. Los cepillazos que uno se da cuando se está lavando los dientes, se pega acá, en el fondo vestíbulo, úlcera traumática, y son aspectos que uno debe tener presente al momento de interpretar este sitio anatómico. En la encía marginal, una lesión muy característica que todos van a ver, todos, absolutamente todos, corresponde al granuloma piógeno. El granuloma piógeno es un término no muy bien construido, por las razones que vamos a describir a continuación, pero que conceptualmente todos visibilizamos exactamente lo mismo. El granuloma piógeno consiste esencialmente en una lesión reaccional proliferativa de aspecto nodular, dominado principalmente por una proliferación de vasos sanguíneos producto de una irritación que justifica ello.
Nosotros aquí, de manera excepcional, estamos viendo 2 granulomas piógenos. Lo habitual es observar uno solo, ¿ya? Y generalmente esta lesión se manifiesta de manera única, siempre, a ver, no siempre, pero la gran mayoría de las veces presente a nivel de la encía marginal, y siempre en esa condición, cuando es la encía marginal, asociado a una condición de irritación permanente que es de tipo periodontal. Entonces, generalmente hay una condición periodontal deficitaria donde aparece esta y se desarrolla esta proliferación que es vascular. Al ser una proliferación vascular, esto es muy sangrante. Entonces, el paciente eventualmente va a relatar que le sangra mucho cuando se cepilla por ahí. Y como esto es incómodo para el paciente, pero no duele, el paciente cuando se está cepillando deja de cepillarse ahí. Como deja de cepillarse la zona, el granuloma piógeno vuelve a crecer y se vuelve a extender porque no hay nada que lo esté molestando. El cepillado no lo molesta, las bacterias están ahí irritando permanentemente y esto potencia el desarrollo y crecimiento de granuloma piógeno. Entonces, el granuloma piógeno puede ser algo bastante pequeño, puede medir 3 a 5 milímetros de diámetro en un tamaño minúsculo, pero lo habitual es que nosotros los veamos midiendo por sobre el centímetro, ¿ya? Eso es lo habitual que suele ocurrir. Entonces, el granuloma piógeno como lesión es un cuadro reaccional donde el tejido que lo compone es tejido vascular que ha proliferado. Entonces, si uno trata de manipular esto, va a ser muy sangrante. Si uno corta la mitad de este granuloma piógeno, va a sangrar profusamente porque es una lesión vascular, pero es una lesión reaccional producto de una condición de irritación. Em, Clínicamente se presenta como una lesión nodular de base de implantación pediculada y suele presentar tonos en torno a los rojos principalmente. Ocasionalmente se ve violáceo, pero generalmente se ve más bien intensamente rosado o francamente rojo, ¿ya? En ocasiones se puede ulcerar también, y si se ulcera va a tener la malla cubierta, la malla de fibrina característica. Entonces, esto es una lesión asintomática y el tratamiento, cuando adquiere volúmenes importantes y ya tiene una base de implantación amplia, el tratamiento es quirúrgico. Uno debe de extirpar esa lesión, debe sacarla. ¿Ya? Debe no solamente extirpar la lesión, sino que también recuperar la condición periodontal que justificó la aparición de la lesión. ¿Ya? Entonces, si yo sé que esto es una lesión reaccional, tengo que eliminar la causa. Si yo sé que esta lesión es reaccional, yo saco la lesión, pero tengo que recuperar la condición de salud periodontal. Tengo que eliminar el tártaro, tengo que eh, desestabilizar esa biofilm patógeno que está ahí ya instalado, para poder entonces permitir que la encía cicatrice bien y esta lesión no vuelva a aparecer, ¿ya? Entonces eso es básicamente lo que nosotros vemos. Esta lesión, que si bien describimos que era nodular, a veces puede tener el aspecto como si fuese de varios lóbulos, ¿ya? Eso puede también darle una impresión un poco más irregular, pero lo que siempre está presente acá es que la base de implantación es pediculada. Si yo veo una lesión roja, eritematosa, sangrante, que parece un granuloma piógeno, pero veo que la base de implantación es amplia, lo más probable es que no sea un granuloma piógeno y lo más probable es que sea un proceso maligno, puede ser una metástasis, puede ser una neoplasia maligna de cualquier tipo y que se está haciendo pasar por un granuloma piógeno. Así que para que lo tengamos presente, que es importante evaluar la base de implantación para tener claridad de la condición diagnóstica, ¿ya? En el caso de esta fotografía que estamos viendo, este paciente realmente fue algo excepcional, porque no tenía un granuloma piógeno, tenía 3 granulomas piógenos. Tenía 2 por vestibular y 1 por palatino. Eso realmente es algo increíble, es algo que nunca pasa. Pero eso habla también de la mala condición de la encía que tenía. Entonces, si miramos con detención, vemos que los dientes
se observan todos maltratados, muchas restauraciones, presencia de tártaro por vestibular de un incisivo central, eso uno nunca lo ve. Pero aquí lo tenemos. Este paciente llegó a la facultad. Y vemos que todos los dientes tienen algún tipo de parche, menos este. ¿Qué creen ustedes que es este diente? De hecho, es el más bonito de todos. ¿Un implante? ¿Corona Es, protésica? es una prótesis fija, es una corona metal cerámica, por eso se ve tan bonita, pero en realidad este paciente tenía problemas a nivel del contorno marginal de la encía. Y del contorno o borde marginal de la corona. Y esa corona retenía mucho biofilm y generó condiciones de irritación que al final hizo que el diente se deteriorara, tuviera una impresión como diente extruido. Es muy probable que este diente ya esté suelto o flojo, por eso se ve más alargado al momento de comparar con los dientes vecinos. Pero también junto con ese daño periodontal en su sistema de inserción, también generó estas lesiones nodulares, que como les digo, de manera excepcional desarrolló 3. Lo habitual es ver 1, pero él tenía 3. Y esta fotografía lo tomamos en una clínica de un curso como ustedes, que en ese tiempo era en tercer año. Y aquí vemos un granuloma piógeno con un trigranuloma piógeno de manera excepcional. Esto es lo que uno regularmente suele observar de manera más regular. Es una lesión que supera el centímetro de diámetro, áreas intensamente enrojecidas, como ven, una tendencia a ser multinodular, zonas más pálidas, porque este granuloma piógeno está envejeciendo, y cuando envejece empieza a reemplazar ese tejido vascular por tejido fibroso. Entonces, de una lesión blanda, como lo podemos ver acá, empieza a encontrar zonas blandas y zonas firmes, porque estamos viendo un granuloma piógeno que está envejeciendo, ¿ya? También uno puede ocupar el término granuloma piógeno fibrosado. Entonces, muy similar a esa analogía que hacíamos del mucosele fibrosado, siempre aludiendo a que la condición de fibrosis es un signo de envejecimiento de la lesión. Pero nuevamente, si miramos bien acá, vemos una lesión multinodular que compromete o se extiende por la superficie de casi 2 dientes, se fijan en realidad 2 o 3 dientes, y esto se ubica en la papila de ese diente. Esta misma lesión hizo que los dientes se desplazaran, entonces generó un diastema. Es posible, no lo sabemos, no me recuerdo bien en este caso cómo fue, pero eventualmente un granuloma piógeno puede llegar a separar los dientes. Como ven, entonces tiene como un comportamiento como tumoral, pero es una lesión reaccional. Entonces el paciente se lava los dientes, pero cuando llega acá deja de lavárselo, se lo salta y sigue lavándose los dientes por otro lado. Harto mal que se los lava igual, pero eso es lo que hace regularmente el paciente. Se salta esta lesión. Y al momento de saltarlo, entonces el biofilm más se desarrolla, adquiere todo este perfil fenotípico de lo que nosotros podemos reconocer de estos agentes infecciosos que ahí se han ido instalando, producto de los cambios de las propiedades microambientales, todo lo que ustedes ya saben, y por ende se generan condiciones de irritación donde la encía reacciona ante esa condición de irritación y genera este cuadro que corresponde a un granuloma piógeno, ¿ya? Partimos diciendo que el término granuloma piógeno es un término que se puede discutir. El concepto de granuloma primero surge para explicar la reacción de los macrófagos ante un antígeno persistente. Esto nosotros lo conversamos cuando veíamos de granuloma periapical, que veíamos que en términos generales está bien aplicado, porque el antígeno persistente está en la condición de irritación permanente que uno ve en una pulpa necrótica a nivel de periápice, y que el cuerpo puede reaccionar ante ello y generar esa reacción dominada por macrófagos, ¿cierto? Pero acá se pierde un poco eso, y se suele confundir el concepto de granuloma por la proliferación de vasos sanguíneos. Y eso es un error de concepto, ¿ya? Yo se los comento para que lo tengan presente. Entonces, generalmente se le dice granuloma a esto por la proliferación de vasos sanguíneos y no por la reacción inflamatoria que justificó su aparición.
Y ahí por eso el término de granuloma podría ser incorrecto. Y la otra parte de esta condición diagnóstica espiógeno se refiere a la capacidad de producción de pus. Y eso tampoco es verdadero. Esta lesión por ningún lado está liberando pus. Entonces, de biogénico no tiene nada. Sin embargo, el término lleva tantos años puesto, nadie lo ha corregido, nadie lo va a corregir, y todos vamos a seguir hablando de granuloma piógeno. Pero es importante que tengamos claro de que es un término que en su construcción tiene hartos defectos, pero cuando hablamos de granuloma piógeno estamos aludiendo a esto, a una lesión no reaccional que requiere una proliferación vascular dominada por una condición de irritación mantenida, ¿ya? No produce pus y inflamación sí vamos a encontrar. Así que es un poco para que tengamos presente en cuanto a las características de este término que está sumamente instalado, se transmite de generación en generación, pero en este proceso de transmisión que nosotros hacemos también compartimos estos errores de uso del concepto, y que lo vamos a encontrar aquí y en un montón de otras enfermedades más también, por si acaso, ¿ya? Así que esa es típico pregunta de prueba, así que para que lo consideren también al momento de recoger esta interpretación, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta respecto al granuloma piógeno. Aquí tenemos el mismo granuloma, la misma lesión. Vemos la lesión como compromete la papila, ¿cierto? La papila gingival, que de ahí emerge, y el tratamiento es cortar esto. Se extirpa todo esto, se identifica el pedículo, y lo que uno va a cortar es esto, ¿ya? Es la base del pedículo, todo eso. No es que uno empiece a cortarlo por pedazos. Si yo trato de cortar por pedazos esto, el nivel de sangramiento que va a haber va a ser intenso, no te va a dejar trabajar, y por otro lado la vas a pasar mal. Así que mejor no. Ve al tiro al pedículo, anestesia por si acaso, se anestesia siempre, se anestesia la zona, te vas al pedículo y eliminas toda esa encía. Clínicamente va a estar muy alterada. Clínicamente se ve como un tejido friable, no con el color característico de una encía sana. Todo lo que tú estás viendo como un tejido irritado por inflamación, lo extirpas, lo eliminas todo y haces un aseo quirúrgico de la zona. Después, la encía y el cuerpo va a cicatrizar de manera asombrosa y recupera incluso hasta la encía. Tengo un caso acá que creo que lo tengo montado acá. En este caso es una situación de una mujer embarazada, donde tenía un granuloma piógeno, como ven, que se asomaba por vestibular, pero la lesión también se extendía entre los incisivos y llegaba hasta comprometer parte del paladar. Entonces es una lesión extensa, bastante roja violácea en la zona más anterior, la superficie ulcerada por el mismo acto de la masticación, ¿cierto? El paciente tiene que comer igual. Y ella se encontraba en su 8º mes de embarazo. En realidad yo pensé que ya 10 meses de embarazo cuando leí, porque tenía una guata gigante. Y estaba muy complicada ella porque no quería tener esta lesión al momento de que fueran a visitarla sus parientes, cuando fueran a ver al niño recién nacido. Entonces la situación es que ella pidió que por favor le extirpáramos esta lesión. Entonces igual hicimos el procedimiento, pero que igual yo quisiera compartir dos aspectos de ello. Primero, en cuanto a cuando hicimos el procedimiento, pusimos la anestesia local pertinente, por vestibular, por palatino, y decidimos partir eliminando un polo de la lesión. Y al momento de eliminar un polo, eliminamos el polo anterior, el sangramiento que hubo fue profuso. Sangraba y sangraba y sangraba y sangraba, y da la impresión que no había forma de controlarlo. Y eso obviamente nos puso a nosotros en una situación de incomodidad quirúrgica, porque de algún modo se nos estábamos perdiendo el control de lo que implicaba el sangramiento, no había forma de controlarlo, y lo que nosotros decimos para terminar de controlar el sangramiento en realidad no fue focalizarnos en el sangramiento, sino que en terminar de extirpar la lesión. Cuando terminamos de extirpar la lesión, el sangramiento se contuvo. Claro, y era lógico, porque lo que habíamos nosotros podado era una lesión
rica en vasos sanguíneos y por eso era normal que hubiese todo ese sangramiento y iba a ser normal que tuviéramos complicaciones. Lo correcto y lo que nos ayudó fue terminar de extirpar la lesión. Terminamos de extirpar la lesión, independiente de lo voluminoso que era esto, todo esto estaba unido a través de un pedículo, eliminamos el pedículo, hicimos el aseo de la zona y la lesión y la zona pudo controlar su sangramiento sin ningún problema. Pasamos un par de puntos en la encía de la papila hubo que extirparla completamente, dado que estaba comprometida por la lesión, y esto al final cicatrizó sin ningún problema. Entonces, el concepto que yo les quería transmitir era justamente la necesidad de extirpar toda la lesión y no esperar cohibir el sangramiento del granuloma puramente tal. No, pues sí, es lesión también. Se extirpa completamente y eso va a permitir después que esto cicatrice. En el caso particular de esta señora, que era una mujer joven en realidad, esta lesión provocó la separación de estos dientes. O sea, esta señora tenía los dientes juntos. Y cuando apareció el granuloma piógeno fue acentuando este diastema. La señora tuvo la gentileza de ir al año siguiente a la consulta, a la clínica de la facultad, solamente para saludarme, me andaba buscando eso, para agradecer lo que fue el procedimiento, y para mostrarme que los dientes se habían juntado nuevamente. Y eso es algo que pasó de manera espontánea. Entonces la persona me buscó para que también le tomara fotografías respecto a la situación actual que ella tenía y que hiciera un registro de su boca, dado que ella se sintió comprometida con el procedimiento que habíamos hecho, estaba agradecida y sabía lo útil que podía ser contar con esta evidencia. Y efectivamente, los dientes no solamente estaban juntos, sino que también toda la encía de la papila había cicatrizado y se había regenerado. Y eso es algo notable. Y esto solamente porque el cuerpo terminó haciendo su trabajo. O sea, el cuerpo siempre hace cosas maravillosas. Así que para que lo tengamos presente entre lo que implica el manejo del granuloma piógeno. El segundo aspecto que es relevante tener presente dentro del granuloma piógeno es que en el caso particular de la mujer embarazada, se dice, que es un concepto más bien antiguo e histórico, se dice que las condiciones hormonales de una mujer embarazada facilita el desarrollo de granulomas piógenos o granulomas piogénicos, ¿ya? Entonces, ante esa lógica, uno podría llegar a decir que es normal encontrar granulomas piógenos en mujeres embarazadas. Y hay toda una explicación en torno a ello, porque se suscribe que las condiciones hormonales facilitan el crecimiento de la proliferación vascular en tejidos mucosos, que es básicamente lo que ocurre en el endometrio dentro del útero. Entonces, el cambio hormonal hace que ese endometrio se engruese para poder permitir una mejor anidación del óvulo y que después pueda crecer de buena forma el feto. Esa situación se extrapola a la boca y como estamos hablando de hormonas que están circulando dentro del cuerpo, entonces se entiende que es razonable, entre comillas razonable, que esto puede ocurrir también en la encía de la mujer embarazada. En lo personal, yo creo que no es así, ¿ya? Solamente les comparto una visión histórica y que todavía muchos lo sostienen. Yo en lo personal estoy muy de acuerdo, porque si fuese así, toda mujer embarazada va a desarrollar granulomas piógenos, y eso no pasa. Es como si yo le dijera a ustedes, todas ustedes, jóvenes mujeres, cuando sean madres, van a salir granulomas piógenos. Y eso no es así, para nada. En las pacientes que yo he tenido la oportunidad de controlar, y de las cuales muchas han estado embarazadas, solamente una hizo granulomas piógenos, una sola. Pero en realidad no fue porque estaba embarazada, sino que se volvió más floja para lavarse los dientes, le daban arcadas cuando se cepillaba los dientes, se volvió más golosa para comer alimentos que eran de su gusto. Entonces hubo toda una secuencia y una coexistencia de malos hábitos que potenciaron el desarrollo del biofilm para que tuviera condiciones patológicas y se desarrollara enfermedad periodontal. Básicamente es eso. Entonces, si nosotros tenemos controlado
la población bacteriana, si tenemos bien regulada la condición de salud periodontal, no tenemos por qué esperar granulomas piógenos, ¿ya? Así que para que eso también lo vean así. En realidad siempre hay una condición facilitadora y la condición de irritación es fundamental, y una condición de una placa bacteriana madura patológica es fundamental para que esto se desarrolle, ¿ya? Y no todas las personas que tienen ese nivel de descuido van a desarrollar granulomas piógenos tampoco. Entonces, pero para que sepan, porque a este tumor también se le dice tumor del embarazo, y eso a mí me parece peligroso. No porque esté el embarazo, sino que asienta un concepto que es equivocado. Nuevamente, en nuestro curso, que es mayoritariamente mujeres y de las cuales la gran mayoría va a ser mamá, imagínense, junto con su bebé, van a tener otro bebecito dentro de su boca, en su encía, y le van a poner granuloma piogénico. No, pues, no, eso no es así, y es un error de concepto. Pero hay literatura histórica que lo describe, literatura reciente que también lo defiende, hay argumentos de acuerdo a las características hormonales, y a lo mejor las hormonas sí tienen algo que ver, pero es básico tener un descuido periodontal para que se desarrolle, ¿ya? Así que para que eso también lo tengan presente. En el caso puntual Rodrigo, sí, de este granuloma piógeno, era de un hombre, pues, y no estaba ni embarazado ni nada de ello, así que para que no lo asociemos necesariamente en torno a ello. Dime, Jorge. claro, como bien dice el doctor, claro, si todas las mujeres tuvieran sus niveles hormonales altos en el embarazo, que los tienen, ¿cierto? Todas tendrían granuloma. Lo que pasa es que también las hormonas, como son como moléculas muy grandes, son un alimento muy bueno para las bacterias. Y ahí parte el problema, ahí parte la irritación. Entonces, si se dejan de lavar, tienen una gran cantidad de alimentos a nivel del fluido clavicular, la bacteria está recibiendo comida y todos los factores favorables, ¿cierto? Entonces aumenta la irritación porque aumenta el biofilm, etc. Claro. Y si usted lo asocia a que hay un daño periodontal, o sea, como una caverna, siempre después del periodontal lo van a ver. Una caverna es más difícil lavarlo, ¿ya? Y ahí, bueno, ahí yo el resto no lo manejo, pero sí la proliferación bacteriana se describe, digamos, por el aumento de nutrientes a nivel de fluido clavicular y a más de lo externo. Muchas gracias, doctor, por el aporte. Entonces, las bacterias No también faltaba les gusta comer esta hormona, y ahí va a estar el factor facilitador. Pero si la persona tiene un buen cuidado periodontal, esto no tiene por qué pasar, ¿ya? Si hay una buena higiene, no tiene por qué pasar. Y como les digo, nosotros llevamos ya 20 años de atención profesional, estamos cumpliendo 20 años, ¿cierto, Jorge? Así es. Y la cantidad de mujeres embarazadas que hemos visto y pacientes que hemos seguido, de que no están embarazadas a que están embarazadas, no se cumple la máxima que tienen que desarrollar este tumor del embarazo. No. Otro nombre con el que lo van a encontrar es tumor de Bloom, ¿ya? Así que ahí van a tener esos tres términos asociados: granuloma piógeno, tumor del embarazo, tumor de Bloom. BLOOM, ¿ya? Que es el término con el cual se asocia. Nuevamente, y ya para terminar, el tratamiento consiste en la eliminación completa de la lesión, la exéresis completa, el aseo quirúrgico de la zona, se elimina toda la zona irritada con la inflamación crónica, y en la recuperación de la salud periodontal. Entonces uno tiene que hacer una limpieza periodontal ahí bien prolija para poder recuperar la salud de esa zona que está actuando como irritante. ¿Ya? ¿Bien? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Comentarios? Profe, Sí. ¿esta lesión es pequeñita? ¿Se puede eliminar sola? ¿O necesariamente tiene que pasar por una extirpación quirúrgica? Mira, cuando las lesiones son pequeñas, estamos hablando de menos de 3 milímetros, y la base de implantación no se ha hecho absolutamente pediculada, podría recuperarse. ¿Por qué te planteo estas características? Porque cuando la lesión es pequeña y tiene una base de implantación más bien amplia, se va a aparecer más bien una gingivitis crónica, ¿ya? Entonces, la gingivitis se resuelve con limpieza y mantención del aseo bucal, y por ende puede atenuarse solita. Y de manera solamente con el control de la higiene. Pero cuando ya desarrolla un tallo,
y la base de implantación se hace más pediculada y ya superó los 3 milímetros, ya está alcanzando los 4 o 5 milímetros, generalmente va a requerir ahí de una remoción quirúrgica, ¿ya? Eso, o una remoción mecánica para poder eliminarla, ¿ya? Por si acaso no es difícil hacerlo, ¿ya? Es fácil. Más complicaciones cuando se hace más voluminosa, pero cuando son pequeñas se maneja con cierta facilidad. ¿Más preguntas, jóvenes? Profe, ¿era tumor del embarazo o tumor de, cómo era la palabra? Bloom. Ahora lo voy a escribir en el chat. ¿Ah? Tumor de Bloom. Ahí está. Bien, jóvenes. ¿Algún comentario, doctores? ¿Algo más que observar? No. No, mira, ayer, solo como experiencia clínica, ayer nomás atendí a una niña que estaba ya saliendo del embarazo y explicaba lo mismo que estás explicando tú. Y me dijo, ay, doctor, usted que es machista, se pasó, no puede ser. Yo dije, sí, las embarazadas no pierden dientes porque tengan guagüita. Lo pierden dientes porque se ponen más flojitas, el marido lleva un camión de chocolate, se quedan dormidos con el chocolate, echa una pasta en la boca, no se cepillaron, después viene la guagüita, lactancia, se quedan con el lactante encima del pecho, ¿cierto? No se lavan a las 2, 3 de la mañana los dientes, entonces eso perpetúa una condición irritativa. Y eso pasa. Así El es. embarazo no es sinónimo de pérdida dentaria. Exacto. Es un poco flojerita, pero le duele así a las mujeres. Sorry, Sí. ¿eh? Sí, se vuelve más golosa. Yo me acuerdo que mi señora en un momento me pidió, quería comer pollo asado a las 11:30 de la noche. Y ahí yo salí a comprar un pollo asado y encontré un pollo asado. Y otras mamás que se tomaban 2 litros de Coca-Cola normal, no le gustaba la light, no le gustaba el cero, normal, 2 litros de Coca-Cola al día. Y otros empiezan a comer los pasteles y así como a muchas le pasa eso, a otras no, pero son cosas que suelen pasar. Y otros que le daban arcada a cualquier cosa, entonces no podían cepillarse los dientes porque le daban arcada. Y eso al final redunda en una condición que facilita el deterioro de la condición de salud bucal, ¿ya? Y eso, digamos, lo más relevante. Y ahí es lo que el doctor nos quiere destacar. En realidad no es culpa del embarazo, sino que por el alejamiento a los buenos hábitos de la mantención de la salud de la boca.